Bienvenidos a la nueva temporada de los martes son de UX, este 2020. En esta oportunidad, este primer capítulo, estaremos hablando sobre qué nos lleva a elegir el diseño de experiencia y cómo ha sido, en este caso específico, el transitar de Jorge desde el diseño gráfico hasta el diseño UX UI. Bienvenidos a los martes son de UX. Hola a todos, ¿cómo están? Les dije que estamos de vuelta, tengo el honor yo también, mi primer día después de vacaciones. Estamos con Jorge Soto, diseñador UX UI, en esta nueva temporada. Les comentaba que vamos a conversar con Jorge a propósito de cómo ha sido su transición desde el diseño gráfico hasta el diseño de experiencia y cuáles son estas otras áreas del diseño que empiezan a tener validez o tener importancia, o que tú le empiezas a asignar cierta relevancia. Bienvenido. Muchas gracias. De Jorge, así de es. Los martes son de UX. Cuéntanos, ¿cuál es tu profesión? O cuéntales a todos cuál es tu profesión y cuál ha sido tu devenir desde el diseño gráfico hasta el diseño de experiencia. Hasta llegar acá. Así es. Bueno, yo soy diseñador gráfico de profesión. Colega. Estuve trabajando 5 años, me pasé entre un proyecto de tener un estudio de diseño con una amiga después de la U. Un emprendimiento donde nos enfocamos harto en editorial, en branding, en trabajar como con alguna empresa. Y después de ese proyecto entré a mi primer trabajo, donde fue mi primer encuentro como cercano con el diseño digital, que fue una empresa que impartía cursos de e-learning. Y ahí fue como mi primer encuentro, donde me empecé a relacionar más como marketing digital y también con temas del sitio de ese lugar. ¿Marketing digital desde el tradicional marketing digital o más tirado al marketing de contenido? Más que nada como la evolución de ese marketing digital tradicional a esta evolución como de un marketing un poco más modernillo. Y desde esa primera experiencia hasta que empezaste a identificar ciertas o que te empezó a cautivar desde ese primer trabajo hasta tu acercamiento al UX. Al UX. Básicamente fue, en ese mismo trabajo me dieron un desafío, que eran como mi gran desafío un semestre, que era el rediseño del sitio de ese lugar. Y ahí fue donde me di cuenta que estaba diseñando, haciendo diseño UX UI, pero sin saber que lo estaba haciendo. Y ya después de eso me fui a ese lugar, y lo que me llamó básicamente como a esto del volver al mundo del diseño UX fue que empecé a tocar techo en base a lo que estaba haciendo día a día. Como que me empecé a meter mucho en la dirección de arte, pero ya encontré que no había nada más entretenido que hacer, o al menos lo que a mí me pasaba en esa área, y empecé como ya a buscar otra alternativa. Y se dio la casualidad o la suerte que tengo muchos amigos que están metidos en este rubro, que me dieron también varias como aristas de lo que podía hacer, lo que no podía hacer, quizás estudiar, quizás tomar algún diplomado, etc. Sí, de hecho tú te especializaste con un diplomado. Así es. ¿Cómo llegaste ahí y qué es cuáles son las joyitas que podéis compartir de esa experiencia de especialización? Tomé el diplomado, me lo recomendó una amiga, y casualidades llegué donde hacía clase mi actual jefe. Saludos a Rots. Y nada, fue como un gran desafío igual entrar ahí, porque era un poco como, uno era el único que no trabajaba en el contexto, sino que venía como un área muy distinta. Y lo único que estaba en esa transición. Exacto, porque ya todos los otros estaban en base como a validar lo que ya sabían, ¿cachai? Como a ponerle el nombre un poco más
técnico, un poco más como profesional. Y no, lo más destacable yo creo que fue el darme cuenta como que era un gran mundo que descubrir y que básicamente no sabía nada. Entonces ahí empezar como una puerta y abrir una gran paralelo. Exacto, y abrir una gran puerta y tomar la decisión también de tirarte como a esa piscina. Y creo que eso fue como lo más entretenido y lo que también a mí se me hizo muy entretenido en el diplomado fue que ir día a día a las clases era conocer algo nuevo. Muy distinto a lo que le pasaba quizás a algunos compañeros que ya manejaban varias cosas y creo que eso fue como lo más entretenido. Aterrizando eso, esa experiencia que de hecho lo conversábamos en uno de los últimos capítulos de la temporada pasada, a propósito de la especialización tiene que ver con, no solamente se consolida no solamente con esta adquisición de nuevos conocimientos, sino que la puesta en práctica de esto, que es lo que básicamente termina como consolidando realmente ese nuevo estatus. Yo sé de buena fuente que hay estado full metido en proyectos de UX. ¿Cómo ha sido esa distancia? ¿Cuánto identificas tú que te ha servido esa especialización y cuánto también has aprendido algo que no te ha dado la especialización en el diplomado? ¿Cuál es esa evaluación que tú tenés sobre esta doble experiencia? Claro. Yo creo que básicamente uno cuando entra a estudiar te muestran lo más básico y por encima de lo que trata como alguna nueva disciplina, ¿cachai? Y yo creo que lo más complejo fue entrar en este mundo del UX UI y un poco empezar a salirme o empezar a desprenderme de este como mundo de la dirección de arte o del diseño gráfico más como tal, de que tú en esa área ves más que nada como lo bonito, ¿cachai? Como se tiene que ver bonito y tiene que tener consistencia en bonito con el mensaje que estamos tratando de plantear, versus como lo que me di cuenta en el UX UI, que tiene que ser bonito, pero a la mano tiene que ser algo usable o tiene que ser como algo entendible para el usuario, donde te desprendís mucho como de ese área donde yo estaba acostumbrado un poco a moverme, ¿cachai? Entonces creo que eso ha sido... Sí, y lo hemos discutido también en varias instancias, instancias de trabajo interno, donde esta belleza de lo visual, que normalmente es lo que, obviamente es lo que uno o todos los usuarios eventualmente ven, y todos pueden opinar de cierta forma, empieza a tener un segundo orden, una segunda relevancia. Exacto. Sobre el cumplimiento de los objetivos, la entrega del mensaje, que empieza a ser súper relevante. Exacto. Y yo personalmente donde pongo el foco de esa belleza en cuanto al diseño de esta experiencia tiene que ver principalmente con cómo hacemos que el diseño sea invisible y que recorrer del usuario sea fluido. Claro. Tantas discusiones y tanto wireframe. Así es. Bajo el puente. Y que a la vez tiene que ir de la mano también con que se vea bonito el producto. Así que eso. ¿Qué es lo que te pareció más difícil de ese traspaso a ser un diseñador UX? Lo más difícil yo creo que es el ponerte en los zapatos del usuario. Yo creo que ese es lo más complejo, básicamente. Lejos. Es como salir un poco desde esa zona de confort que tú estás haciendo algo y va a gustar, versus estoy haciendo algo pero tengo que pensar siempre en la persona. No estoy diseñando para mí, ni estoy diseñando para una marca en sí, sino que estoy diseñando para las personas que consumen esa marca. Sí. O sea, yo creo que eso es lo más, de lo empatizar con el otro, creo que ese es lo más complejo. Y argumentar esa empatía frente a tu cliente. Exacto. Que también no estamos haciendo diseño centrado en el cliente. Exacto. Y sea, también explicarle a ese cliente que es la mejor opción o la mejor decisión que estamos tomando. Sí. Es bueno el desafío. Sí.
¿Recomendarías esta transición? Definitivamente. Se la recomiendo a la gente que en verdad ya siente que no hay mucho más que hacer o para dónde crecer. Creo que es una muy buena instancia y tirarse a la piscina. Es difícil, pero creo que se logra. Perfecto. Oye, un debut excelente haber conversado contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por venir. Gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. No, gracias a ti. Muchas gracias a todos. El año pasado fue una primera temporada bastante intensa y muy buena para nosotros. Seguimos con las pilas muy puestas. Como ven, estamos probando otros escenarios, otras lógicas, y la idea es que también las temáticas sean un aporte para ustedes. Y nos vemos en el próximo capítulo. Por favor, suscríbanse a nuestro canal. Hemos ido subiendo, llevamos como más del 300-400% de los seguidores que teníamos. Así que estamos muy agradecidos y seguiremos creando más capítulos para ustedes. Estamos en YouTube, Spotify, Facebook, LinkedIn. Nos vemos. Adiós. Nos vemos.